Le digo que me llamó mucha gente ayer. Yo sé que usted es una mujer valiente, segura de sí misma. Me mandaron documentos. Y tengo una persona ahí también que quiere participar. No la quiero tomar por sorpresa. Y dije yo, esto no es campaña contra nadie. Pese a que Mel sí arma campañas ahí, ¿verdad? Pero esto no es campaña contra Mel. Aquí no se trata de desestabilizar más al Estado. Si alguien de cualquier partido se le encuentra ilícitos, que presenten requerimientos fiscales. Pero tampoco vamos a permitir que se presenten requerimientos fiscales, y sé que no va a suceder así. Sé que no va a suceder así solo porque una persona es de un partido diferente. Ahí sí caeríamos en unas acciones que van a terminar de desestabilizar Honduras. Pero tampoco comenzar a decir que si a mí me presentan un requerimiento fiscal es persecución política. Eso no me parece. Y es por eso que ella llamó y está aquí presente hoy en Frente a Frente. El CNA dice que conoce que se han presentado 10 informes con responsabilidad en contra de diferentes funcionarios públicos de las gestiones administrativas que ya les he mencionado, y que no obstante se pudo verificar que los casos que el Ministerio Público ha presentado ante el Poder Judicial en contra del expresidente Zelaya Rosales han sido sobreseídos, teniéndose como fundamento legal el Acuerdo de Cartagena. Ya está Cristian con la pregunta y luego vamos a comenzar a escuchar aquí a la abogada Rixi Moncada. Cristian, bienvenido, buenos días. Renato, muy buen viernes para usted. Vamos con la pregunta, ya sabemos el tema, ya sabemos de qué vamos a hablar hoy viernes. ¿Deben ser sobreseídos los casos de corrupción presentados contra el expresidente Manuel Zelaya atendiendo el Acuerdo de Cartagena? Esa es la consulta para hoy. Ya sabe que tenemos A y B siempre, casi todos los días, opción sí y no. A través del mensajito al 5550 es que usted puede participar en el sí o no. Y ya sabe, @Frente a Frente HN, tanto en Twitter como en Facebook, para las participaciones que vamos a estar leyendo. Va a haber hoy un programa interesante, yo le invito a que se quede. Y si ya se va para su trabajo, pues ponga las 7:30 AM. En la radio de su carro, ponga el 7:30 AM. Esta mañana la sintonicé y no estaba conectada, pero yo asumo que a esta hora ya debe estar conectada a las 7:30 AM para escuchar a la abogada Rixi Moncada, que va a hablar sobre varios casos, y el cual dio inicio al programa de hoy era el caso de la cuarta urna. Pues bueno, que fue lo que se discutió ayer en el programa. Ya sabe que esa es la pregunta entonces. ¿Deben ser sobreseídos los casos de corrupción presentados contra Manuel Zelaya atendiendo el Acuerdo de Cartagena, sí o no? Esa es la consulta. Y más adelante los mensajes, Renato. ¿Saben quién me llamó ayer? Me llamó el periodista David Romero y me dice: Renato, escuché que vas a tener a Rixi Moncada, me dice. Sí, le digo, mira, yo tengo pruebas de corrupción contra Mel, dice. Bueno, le digo, si querés presentarlas y no le sorprenda si viene en camino. Yo aquí tengo documentación también de supuesta corrupción de un montón de funcionarios, actuales, pasados, liberales, nacionalistas, y bueno, pero se lo digo a ella para que no se sorprenda. Además, yo la conozco a ella, que es una mujer valiente. Pero comencemos con esto del CNA, abogada Rixi Moncada. Bueno, Renato, muchas gracias, pero creo en principio que el tema no es de valentía, sino que es de la verdad. Ah, bueno, mejor eso todavía. Es lo primero. Sí, mejor todavía. Usted ha leído el comunicado del CNA, pero ha dicho dos cosas interesantes. Una que tiene relación con las declaraciones de Carlos Eduardo, en función del tema persecución, sí, y por el que efectivamente yo hablé ayer. Sí. Pues no se trata de presentar un caso por persecución, se trata de volver o de continuar, porque nosotros llevamos ya 10 años de persecución. Y lo que yo le decía ayer en el programa es que la persecución política es una realidad
y no nos debe sorprender ni nos debe asustar porque aquí y en todas partes del mundo existe. El problema es, como usted decía, no queremos desestabilizar al Estado. Se referirá a desestabilizar la dictadura porque este Estado no es, y menos de derecho. Eso es lo que dice la Constitución en el primer artículo y en el primer renglón, que Honduras es un Estado de derecho. Pero eso dejó de serlo hace tiempo. Por eso en mi invitación a este programa y en mi mensaje inicial, yo digo, ¿cuál patria? ¿Dónde está? ¿De cuál Honduras y de cuál patria y de cuál Estado vamos a hablar? Eso es lo primero a definir. De este Estado amputado, del Estado delincuente, del Estado que persigue y del Estado que fabrica pruebas, del Estado que enlata, que empaqueta y que presenta procesos. De ese Estado vamos a hablar del Estado roto a partir del 28 de junio de 2009 y vamos a hablar de la corrupción dentro de ese Estado. Y comencemos con el CNA, haciendo una aclaración que es importante. No es el CNA quien suscribe este pronunciamiento, no es la directora ejecutiva del CNA quien suscribe este pronunciamiento y que es la que ha estado durante todos estos meses o desde que inició su gestión en la investigación. Este pronunciamiento nos debe quedar claro que lo suscriben las 12 personas que representan las organizaciones que forman la asamblea del CNA. Y ya voy a decir por qué, pero es importante informar con transparencia a la gente que este pronunciamiento lo suscribe el arzobispo de Tegucigalpa, la Confraternidad Evangélica de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Consejo de Rectores de las Universidades, la Confederación de Trabajadores de Honduras, las asociaciones campesinas, la Federación de Colegios Profesionales, la Federación de Organizaciones Gubernamentales, la FOPRIDE, lo suscribe la Asociación de Empleados Públicos, la AMON, el Foro Nacional de Convergencia y la Asociación de Medios de Comunicación, que es la organización de todas estas más antigua. Entonces son los representantes de estas 12 organizaciones los que suscriben este comunicado que tiene, a decir, como lo expresaba yo ayer, un dato absolutamente falso. Y cuando se parte en un comunicado por una organización como esta, que integra 12 asociaciones en su asamblea, con un hecho falso, usted no, o sea, la población, la gente en general no está obligada a tener credibilidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ayer mismo recibí una llamada de Gabriela Castellanos, a quien envió la aclaración, porque me comprometí con ella para aclarar que ella no suscribió este comunicado y que no solo no lo suscribió, sino que estaba opuesta porque este comunicado lo que tiene ya es un componente de persecución política, aunque no lo queramos ver así. Lo que este comunicado tiene es un numeral segundo de una falsedad. Y de nuevo, ese fue uno de los elementos por los que yo llamé ayer. Frente a la falsedad, nos importa a nosotros la verdad, porque son 10 años de persecución. Y son 10 años de persecución política, no solo contra el gobierno del Poder Ciudadano. Yo estoy segurísima que hay cientos de alcaldes en todo el país que han sido víctimas de la persecución, que hay cientos de regidores que han tenido que comparecer a tribunales y ante todas las autoridades porque este Estado no tiene ya ninguna seguridad, que hay gente de los sectores indígenas, que hay obreros, que hay trabajadores, que hay médicos, que hay cientos de maestros perseguidos, cientos de maestros reparados civil y administrativamente, hasta porque les falta una factura sobre la tiza o sobre el papel que iban a comprar para la escuela, o sobre las escobas, o sobre el salario que le pagaban a la aseadora o el salario que se le pagaba al vigilante. La persecución política es una realidad y nosotros nunca hemos utilizado ese componente para andar en los distintos medios
Por ejemplo, diciendo que nosotros fuimos víctimas de órdenes de captura internacional sin haber cometido ningún delito. Y no lo hemos hecho, Renato, por respeto a la familia de los asesinados. Porque aquí, durante el golpe de Estado, hubo más de 300 personas ejecutadas con balas militares y no hay una tan sola persona en la cárcel. Entonces, por eso vuelvo al tema. ¿Cuál Estado vamos a desestabilizar? Vamos a desestabilizar la dictadura, que rompió el orden constitucional desde el 28 de junio de 2009 y que mientras ese hecho que constituye un ilícito de carácter internacional no lo reconozcamos, es difícil que encontremos nosotros el sendero y el camino correcto para llevarle a la población más suma cada día de felicidad. Pues la gente hoy se siente toda perseguida. Usted sale y le consulta a la gente, toda está perseguida, pequeños empresarios, medianos empresarios, gente que se dedica al comercio informal, médicos, abogados, y no se trata de no cumplir con las obligaciones. Claro que es un deber de los ciudadanos cumplir nosotros con nuestras obligaciones, pero una cosa es hacerlo dentro del marco del Estado de Derecho, respetándose las garantías, y otra cosa hacerlo dentro de la dictadura, donde no existe absolutamente ninguna división de poderes. Otra cosa es hacerlo enfrentando al derecho penal del enemigo. Y eso es realmente lo que creo que debemos nosotros debatir, más allá de si se trata de una campaña. Usted dice acá, Mel Zelaya sí hace campañas. En este país hace campaña un montón de gente, pero hace campaña especialmente los que tienen intereses económicos en el país y los que tienen intereses económicos marcados, y no es que hacen campaña, mantienen una campaña permanente. Y esa campaña permanente, nosotros no es que la hacemos en el gobierno del Poder Ciudadano, hemos sido víctimas junto a cientos de personas del pueblo hondureño de esa campaña permanente, que yo creo que tampoco vamos a desconocer que la hacen los medios de comunicación. O sea, también se hace campaña y también se hace política, y eso no es ni pecado ni delito. El pecado y el delito es injuriar, es calumniar, es sin responsabilidad lanzar la dignidad de la gente y el honor de la gente a la calle, sin tener evidencias plenas. Por supuesto, yo hablo desde la perspectiva del Estado de Derecho, no desde el Estado de la dictadura, porque el Estado de la dictadura acabó con esas garantías. Ok, Rixi, mire, yo voy a empezar reconociendo que Juan Orlando Hernández cometió un error con eso de la reelección. Bien pudieron. No es error, es delito. Bueno, lo que sea. Ese es delito y esa es corrupción. Porque pudiendo valerse de la reforma del artículo 5 constitucional para preguntarle a la gente si querían derogar ese artículo que impide la reelección presidencial, no lo hicieron. Y ya sabemos nosotros los mecanismos que utilizaron para la reelección. Eso lo he dicho infinidad de veces y lo digo hoy, causando esta inestabilidad. Pero igual, dije siempre, dije ayer y digo hoy, otro causante de la inestabilidad que vivimos hoy en el país es Mel, cuando prohibiéndoselo la Constitución, trató de quedarse más tiempo en el poder. O sea, Renato, que según su tesis, la persona que es violada porque anda minifalda es responsable del delito. O sea, porque usted me está diciendo que el causante de la crisis. Que hubo golpe de Estado, lo enviaron para Costa Rica. Pero igual. ¿Y ese es crimen o no? Quiso quedarse en el poder. ¿Y ese es acto de corrupción o no? La escuché 15 minutos. Mire que el problema de estos programas, cuando no hay otra persona, es que el moderador debe también rebatir. Entonces déjeme. Porque usted tiene posición sobre el tema. Entonces por eso digo, él con su objetivo de continuar en el poder, ¿y eso dónde está demostrado? Que provocó Renato un golpe de Estado. ¿Y eso dónde está demostrado? Y con su reelección han generado en la última década inestabilidad. ¿Inestabilidad qué? ¿Qué ha hecho esta inestabilidad? Ausentar la inversión.
multiplicar la pobreza, provocar la migración. Para mí la clase política y estos dos líderes, Mel y Juan Orlando, en la última década han generado estos problemas para el país. Ese es el guión clarísimo. Bueno, desde mi perspectiva, es el guión clarísimo. Bueno, Rix. Aquí el guión es equilibrar a Juan Orlando con el gobierno del Poder Ciudadano y el presidente Zelaya. Cuando aquí está en impunidad el principal crimen de corrupción que se cometió en este país. Entonces, ¿por qué? O sea, seamos justos, Renato, la justicia es un valor. No es una palabra que esté escrita en un papel de los que tiene usted ahí, o es una palabra que esté en esta Constitución. Entonces, es un valor. Nos vamos a dejar hablar, Rix. Sí, nos vamos a dejar hablar. Entonces, cuando ayer leo lo que escribió o declaró Carlos Eduardo Reina, dije aquí en Frente a Frente. Ahora, si hay un requerimiento contra Mel o contra los afines a Mel, entonces va a ser persecución política, porque Carlos Eduardo utilizó la frase que esto de los aseguramientos de las sedes de los partidos era como para justificar algún requerimiento para Mel. Y le digo, ya no creen condiciones para desestabilizar más al país, porque a mí lo que me preocupa es que toda esta incertidumbre que crean los problemas políticos del país generan ausencia de inversión, y lo que más me preocupa es esa pobreza que crece en Honduras y esa migración que provocan los políticos con sus ambiciones. Voy a ir a la primera pausa. Y estoy de acuerdo en eso. He tenido el cuidado, no me quería meter en esto del golpe de Estado, porque aquí el punto central es la corrupción. Pero ese es un acto de corrupción. Es la corrupción, pero estamos hablando de esa corrupción de saquear el erario público. Y entonces, todos estamos contra ello. Por eso me gustaría que nos concentráramos en esto, Rix. Y todos estamos contra ello. Por eso me gustaría, porque tampoco me parece que es justo que si aparece un requerimiento fiscal contra alguien de la oposición, me están persiguiendo políticamente. Antes que se vaya a la pausa, el tema que aquí no hay inversión porque Mel desestabilizó el país es una falacia. No, mire lo que estoy diciendo. Es una falacia. Las ambiciones desmedidas de los políticos, de la clase política, incluyendo a Mel, ha generado esta inestabilidad. ¿Y cuál es la clase política? ¿Quién está en el poder hace 10 años? Bueno, es que aquí yo no vengo a proteger a los nacionalistas. No estoy hablando de todos aquellos que, saltándose la Constitución, uno quiso continuar más en el poder y el otro se religió. Solo la pausa que en uno y no retornamos. tienen ninguna prueba. Ya regresamos a Frente gracias a Banco Atlántida. Compra con tus tarjetas Atlántida y puedes ganar uno de los 10 carros. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Arachi Compañía. La aventura comienza aquí. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Feliz mañana para todos. Tenemos información de tránsito vehicular para que usted se mueva con comodidad en la calle. Por eso vamos directamente a la plataforma satelital Waze, que nos está mostrando el Boulevard Centroamérica. Hay fuerte congestionamiento y si usted va a salir de casita y va a transitar en este sector, tómelo en cuenta. Y si va a transitarlo, pues hágalo con paciencia. El Boulevard Kuwait con tránsito moderado, aquí pues está recomendable transitarlo. Muy cerca de la Elbed School, esta calle Orense, la calle de la Salud, rojos totales esta mañana del viernes, el Boulevard Económica Europea, el Boulevard Fuerzas Armadas, así está, la calle Los Alcaldes, calle Independencia y una panorámica amplia de Tegucigalpa y todas sus calles y avenidas saturadas de vehículos esta mañana de viernes, el Boulevard del Norte en San Pedro Sula, aquí se los mostramos rápidamente con la plataforma, frente a Cervecería Hondureña, el Boulevard Mackey, cerca de Residencial El Pedregal, transitando por el Boulevard José Antonio Peraza, también con fuerte congestionamiento. Tegucigalpa y San Pedro Sula, 7 de la mañana con 37 minutos. Esta información es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Seguimos monitoreando, prometemos regresar más adelante. Pendientes. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Bueno, por lo que ha dicho la abogada Rixi Moncada, la primera noticia que nos deja su comparecencia es que Gabriela se desmarca de este comunicado, Gabriela Castellanos. Absolutamente. O sea que tenemos una opinión de la Junta Directiva del CNA que además y hay dice otra ella que tiene opinión componentes de la políticos. directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos. Sí. Bueno, pues no sé qué va a pasar en el CNA entonces. No hay coincidencia entre la Junta Directiva y la directora ejecutiva. Es la situación en que está el país. Eso es lo que evidencia el CNA. Si la directora ejecutiva dice que no respalda ese pronunciamiento, y no solo eso, dice que se manifestó en contra de que se publicara y que aún así lo hicieron y que me autorizaba para que yo hiciera la aclaración. Y además que tengo acá el comunicado y, como le digo, tengo los nombres de las personas que representan al COEP, al FONAC, a la Confraternidad Evangélica, y esa es la asamblea de 12 personas que dijo lo que dijo, en cuenta este numeral segundo, que es una mentira. Y aquí le acompaño yo la copia de la sentencia para que usted pueda evaluar que esta es una sentencia sin imputado, porque es una sentencia donde el presidente Zelaya jamás se presentó, donde el presidente Zelaya jamás nombró defensor, porque simplemente no tenía por qué responder en el marco de un Estado de Derecho a semejante aberración de orden jurídico. Y aún así, los magistrados dictaron esta sentencia, una sentencia sin imputado, la única en la historia, creo yo, de la humanidad. Por eso es que la justicia y el derecho, y particularmente el derecho penal, y estoy hablando de esa aplicación aquí y no de todos los jueces, estoy hablando de la estructura del poder de la cúpula, porque hay cientos de jueces decentes, cientos de jueces y fiscales que a diario se debaten ellos mismos sobre la situación interna. Por ejemplo, que me diga la generación primera y segunda de jueces de sentencia, cómo la destruyó la abogada Vilma Morales, esa generación de jueces formados, de jueces con escuela. Por eso la Asociación de Jueces para la Democracia y la otra asociación, porque hay divisiones internas terribles. ¿Por qué? Porque unos están viviendo en el Estado de Derecho y seguimos luchando por esa recomposición, pero hay quienes están claramente en el estado de la dictadura. Y en esto no hay términos medios. Aquí hay que definirse. O estamos de ese lado o estamos del otro lado. No hay. Yo les he explicado por qué está ella aquí. Ella está por lo que ayer debatimos en el Frente a Frente. Un diputado nacionalista citó este comunicado del CNA y dice ella hoy que Gabriela Castellanos le ha dicho que ella se desmarca de este comunicado. Aquí lo ha repetido Rixi Moncada. Pero caemos al otro tema. Y un dato, Renato, caemos al otro solo tema. para antes que usted haga el comentario. Esta sentencia es del 25 de marzo de 2011. La dictó Óscar Fernando Chinchilla, como yo le dije ayer. 25 de marzo de 2011. Hay que ver el acuerdo de Cartagena, qué fecha tiene. Si es de dos meses después, ni siquiera se pensaba. Y la siguiente sentencia, la de Corte de Apelaciones, es del día 2 de mayo. Entonces, por eso le sostenía yo, eso es una mentira, lo que ese comunicado dice en el numeral segundo. El acuerdo de Cartagena protege de actos de corrupción a Mel y su gente abogada, Rixi Moncada. Es una falacia eso. No hay ninguna protección y está también aquí el acuerdo de Cartagena. Y entonces vuelvo a los comentarios que usted hacía de principio, que hay campañas en este país. Claro que hay campañas. Esta es una campaña. Decir que el acuerdo de Cartagena nos protege a nosotros de impunidad cuando hemos enfrentado la justicia todos. Aquí no solo el presidente Zelaya ha enfrentado la justicia. Ya le dije, cientos de miles de víctimas en todo el país han tenido que enfrentar la justicia golpista por haber tomado postura contra el golpe de Estado. Y no nos podemos deslindar de ese hecho. Aquí está el acuerdo de Cartagena. En ninguna de sus partes ofrece ninguna protección. Con el tema de la amnistía que se aprobó en el Congreso, cuando yo vine a este país me decían hay que acogerse a la amnistía. Yo no me voy a acoger a la amnistía. A la amnistía se acogen quienes han cometido delitos, de la naturaleza que sean, porque cuadraron esa amnistía y le pusieron un modelo
para los tipos penales que había cometido el golpismo, y aquí eso nadie lo dice. Esa amnistía es para el golpismo. Esa amnistía no nos aplica a nosotros. Yo nunca fui para pedir una amnistía. La amnistía la pide quien ha cometido un delito. Yo en este país, Renato, no he cometido ningún delito. Entonces, Acuerdo de Cartagena no protege absolutamente, pero absolutamente ningún acto de corrupción. Ni nosotros nos habríamos acogido más que a lo que son garantías constitucionales y además que son garantías del bloque de convencionalidad de los tratados internacionales, que es lo que nosotros hemos exigido desde siempre. Y aún con toda esta situación, mire Renato, solo por información, porque yo le reclamaba a usted de 2013 venir a hablar, o sea, venir a conversar con usted en este programa para que la gente tenga la oportunidad de ver la posición de quienes en aquel momento fuimos víctimas del golpe. Mire por ejemplo esto, que nosotros nos hemos acogido al Acuerdo de Cartagena. Mira esto. Ve esto. No tienen ni idea de qué es, ¿no? Estos son todos los papelitos, o una parte de los papelitos, de Rebeca Patricia Santos, que durante 9 años consecutivos ha estado yendo a los tribunales para firmar un libro por 12 expedientes que le abrieron penales posgolpe de Estado sin que esa mujer haya cometido ningún delito. Rebeca sigue yendo a los tribunales 9 años después, sigue sin poder salir del país 9 años después, sin haber cometido ningún delito. Esta es la evidencia. Se la traje aquí para que la vea. No se ha acogido al Acuerdo de Cartagena. Si el Acuerdo de Cartagena fuera un respaldo para la impunidad, o sea, ¿qué? Si queremos estar en libertad o si no queremos enfrentarlo, hubiéramos citado el Acuerdo de Cartagena. Y este es uno de los tantos casos de la justicia que se está ventilando. Nosotros no exigimos nada. Apenas en un Estado democrático, un juez imparcial y un fiscal objetivo. Eso no existe después del golpe, no hay garantía. Aunque hayan compañeros jueces y fiscales honestos, pero no tenemos garantía. ¿Usted tiene algún caso pendiente en la justicia, abogada Moncada? Yo sigo enfrentando, no por un caso, por diversos casos de investigación. Y los voy a vencer a todos, y los voy a vencer con la verdad, los voy a vencer con los documentos, porque yo no soy, por ejemplo, creadora de ONGs. Yo no tengo un tan solo lempira que sea producto de la corrupción. Y estoy segura también de compañeros como Rebeca, que están siendo, esa es persecución política, Renato, no se puede llamar de otra manera. Pero eso no significa que nosotros vamos a venir a llorar o que vamos a decir que no vamos a rendir. Las cuentas que nos toque rendir siempre hemos estado dispuestos a hacerlo. Pero cuando se trate de hechos que verdaderamente son constitutivos de delito. ¿Por qué es acusada? Yo sí, imagínese que yo fui acusada y me libraron orden de captura internacional. Y todavía esa orden de captura la conserva el único país en el mundo que le dio trámite a esas órdenes de captura, que fue Panamá, con el presidente que hoy está preso por corrupción. Ahí todavía sigue vigente porque este Estado no ha quitado esa orden de captura de ese país a través de Interpol. Me libraron por un contrato de alquiler con el edificio o del edificio donde funciona la ENE. Y ese fue un caso harto conocido. Ahí continúa la ENE y ahora pusieron ahí otra oficina pública. Y yo demostré que en este país el Estado durante toda su historia tiene cientos de contratos de arrendamiento. Y el que yo hice es el único contrato de arrendamiento que se ha llevado a la justicia penal. Ese caso fue totalmente sobreseído, pero el juez hoy no está ya en la judicatura y no me pregunte por qué razones. Hay muchísimos jueces desertores de este sistema, hay muchísimos jueces renunciados de este sistema, hay muchísimos jueces que están enfrentando persecución a lo interno del Poder Judicial.
por querer hacer que se respete el Estado de Derecho. ¿Por la carretilla de los famosos 40 millones se le presentó acusación a usted? No han presentado todavía por la carretilla. Y como es una pregunta recurrente, cuando se me hace por la carretilla, Renato, y la gente debe saberlo, por la carretilla ofrezco mi vida y mi libertad, porque la carretilla no es ningún hecho constitutivo de delito. Los 40 millones que salieron del Banco Central para el primer proyecto de consulta popular en este país no son constitutivos de delito, porque a ninguno nos dieron recursos para que lo depositáramos en cuentas personales. A nadie le dieron dinero para que fuera a comprar cubículos, casas, edificios, terrenos o carros. El dinero que nos dieron a los 18 coordinadores de la cuarta urna, nos lo dieron para cumplir con los gastos que había que cumplir el día domingo 28 de junio de 2009. Y por supuesto que debemos rendir cuentas sobre ese dinero, pero yo lo he dicho en diversos medios durante 10 años, ¿ante quién íbamos a rendir cuentas? Yo debía venir a rendir cuentas ante Micheletti, que me echó los militares encima y me sacó del hotel donde estaba hospedada. Ese es Estado de Derecho. Frente a él tenía que venir a rendir cuentas. ¿Y ya rindió cuentas sobre ese dinero? Cuando exista un juez imparcial y un fiscal objetivo, o cuando en este país se instale un tribunal popular donde esté el pueblo, que nos dé la oportunidad de demostrar la verdad, lo voy a hacer. Y no es escudarse, abogada Moncada, no es escudarse ese argumento. En lo absoluto. Yo me someto a los hechos, no a las palabras, no a lo que esté diciendo. O sea, defiendo el proyecto constitucional, legal y legítimo de la cuarta urna, donde se emitieron en Consejo de Ministros decretos ejecutivos. ¿O es que acaso los presidentes no legislan o no regulan toda su actividad administrativa a través de acuerdos y decretos legislativos todos los días? Pues para la cuarta urna se emitieron acuerdos y decretos legislativos. Y para el uso de los fondos de la cuarta urna también se emitieron acuerdos y decretos legislativos y resoluciones internas de los ministerios. La pregunta es, ¿la cuarta urna y los 40 millones de la carretilla son materia del derecho penal? ¿Son materia del derecho penal? Y por eso yo siempre reclamo con cierta indignación, porque el derecho penal debe dejar de ser usado como changoneta. Yo se lo pregunto. El derecho penal, no, yo lo entiendo. Yo se lo pregunto porque... El derecho penal debe usarse como lo que es, como ciencia. La carretilla y la cuarta urna no son constitutivos de delito. Esos fueron actos administrativos que nosotros ejecutamos y para los que estábamos facultados. ¿O es que acaso yo, si coordinaba un departamento, yo no tengo dinero, Renato, ni tengo recursos para ir a financiar el agua, el sonido, el transporte, la alimentación de las personas que iban a estar en las mesas recogiendo la consulta popular? Es obvio que el Estado me iba a dar a mí el dinero para yo poder desarrollar el proyecto en el departamento que me correspondía, en el marco de mis atribuciones dadas en el Consejo de Ministros por la vía de los decretos ejecutivos allí dictados. Entonces, el asunto es prostituir el derecho penal. Estamos en contra del derecho penal máximo, no estamos en contra de la lucha contra la corrupción. Pero ¿a quién debe seguir el derecho penal? Visto desde la perspectiva del derecho penal como ciencia. Usted no puede convertir el país en campo de concentración y tener 20 prisiones y seguir construyendo prisiones para prisionizar a la sociedad hondureña. El derecho penal debe ser la última ratio. El derecho penal debe ser la última opción y debe usarse, por supuesto, en los crímenes graves, en los delitos graves, en las acciones, en los hechos que ejecutan personas que ofenden a la sociedad, en crimen organizado, en lavado de activos, en el narcotráfico, en los asesinatos, en las masacres, en las violaciones. Ahí debe entrar el derecho penal.
en esos crímenes que son repudiables socialmente, aquí y en cualquier país del mundo. Pero el derecho penal, conociendo de acciones o de hechos eminentemente bagatelarios, no se vale. Y luego, cuando el derecho penal entra a conocer de la criminalidad, incluida la corrupción, debe hacerlo respetando las garantías. Yo ayer le daba a usted un dato que le va a interesar, porque sé que le va a interesar y además sé que le va a calar. Este país acabó con su Estado y acabó con las garantías de los ciudadanos, con las suyas incluso. Yo espero que usted nunca tenga que enfrentar nuevamente la justicia, porque no sabemos qué es lo que nos puede, qué nos depara, ni que un pariente suyo enfrente nunca una situación en razón de una acción penal. Porque la historia de este país en materia de libertades públicas, en materia de presunción de inocencia, en materia de debido proceso, la cambiaron en el año 2012 con una reforma que hicieron al artículo 92 de la Constitución. Hasta antes del año 2012, una persona era responsable penalmente cuando había comprobación plena del delito. Del 2012 para acá, ¿sabe qué le exige la Constitución? Evidencia. A usted lo pueden llevar preso, a cualquiera persona, con una evidencia, no con la comprobación plena. Yo puedo decir, supongo que ese muchacho que estaba ahí al momento de la comisión del asesinato tuvo participación, porque hay un testigo que dice que ahí estaba una persona con un pantalón azul y una chumpa negra. Y por esa evidencia yo puedo llevar a una persona y que se le dicte auto de formal procesamiento. Hicieron elástico el derecho penal, lo elastizaron. ¿Y lo elastizaron por qué? Porque siguieron un plan normativo, que es el plan normativo que tiene Colombia. Porque nos colombianizaron el país en materia de derecho punitivo, con leyes y con reformas como esta. Esta reforma de este artículo 92, se votó bibliotecas enteras en universidades importantes. Y si quiere, en el derecho continental, en la Complutense de Madrid, en la de Salamanca, en la propia universidad de aquí, con gente que ha hecho tesis sobre este artículo, plena prueba de la comisión del delito. Yo no puedo llevar a una persona como imputada y someterla a un proceso de prisionización y luego llevarla a un campo de concentración de los que han construido, con una evidencia. Por eso es que las cárceles están llenas. ¿Y qué es lo que ocurre después? Después ocurre que quedan en libertad, como ha quedado en libertad el alcalde de mi pueblo. Después que le quitaron su alcaldía, después que fueron a sacarlo de su casa como un perro, frente a sus hijos, frente a su esposa, frente a su madre. Eso no es un Estado de derecho. Y eso no se puede vender como Estado de derecho. Pero ¿por qué ahora se están oponiendo a esa recomendación de la CID de reformar, por ejemplo, el 184 del Código del Código Procesal Penal, que en 21 delitos ordena la prisión preventiva para los imputados? Ese artículo técnicamente es inconstitucional, Renato. Pero ahora se están oponiendo a la recomendación o a que el Congreso siga la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mire, Renato, y he escuchado hablemos de ese tema, pues. Gente del Partido Libertad y Refundación. Hablemos del 184. Okay. Tengo que ir a una pausa comercial. Tengo que ir a una pausa comercial. Miren, ayer ella llamó por teléfono. Ya estábamos al final del programa, había pésimo audio. Le dije, venga mañana. Venga mañana. Yo tengo otro invitado, cuando ella termine, estará aquí en el programa Frente a Frente. Rick, si no quiere hablar o debatir. No es que no quiero, es que yo respeto las reglas y usted ayer me dio una regla. Me dijo que iba a estar, Carlos, su productor, me dijo, va a estar sola con Renato. Y bajo esa invitación acepté venir. Si usted me cambia la regla, entonces la tendremos el próximo segmento. Yo hago uso de mi reserva.
estará el próximo segmento hablando de este tema, finalizaremos con ella y pasamos al otro tema. Así que sugiero su atención. Ya regresamos a Frente, gracias a AFP Atlántida. Dale valor al tiempo y haz que trabaje para ti. Afíliate hoy al Fondo de Pensiones Continuamos con el interesante programa que estamos teniendo hoy. Vamos a leer mensajes antes de continuar con la exposición que está haciendo la abogada Rixi Moncada. Tenemos mensajes de todo tipo. Gilberto Ríos, el Grillo, dice: el acuerdo de Cartagena lo único que garantizó fue el retorno del presidente Zelaya, que era su derecho natural por ser ciudadano hondureño. Es falso que se haya sobreseído caso de corrupción. Larisa Barahona: sí deben ser sobreseídos por lo del golpe, pero se debe de mencionar qué delitos se cometieron y quiénes participaron, para que esas personas no vuelvan a ser funcionarios públicos. Henry Smith dice: el acuerdo de Cartagena solo habla de los delitos imputados en aquel momento, es decir, los que se plasmaron en el requerimiento fiscal de aquel entonces, que serían 4 los tipificados. Fuera de eso se puede perseguir al expresidente, y para los golpistas ahí tienen su amnistía. Eso ya ha quedado claro. Rixi lo ha aceptado aquí, que el acuerdo de Cartagena no protege actos de corrupción. Cualquiera que se le presente un requerimiento fiscal por actos de corrupción no se va a amparar en el acuerdo de Cartagena. Eso está claro como el agua. Está, seguimos con los mensajes. Edín Rodríguez: los 40 millones fueron sustraídos de la bóveda del Banco Central de Honduras, que era para la reducción de la pobreza, proyecto ilegal desde su nacimiento, que quiso vender como un sueño al inicio e imponer como dogma al final, cuando la verdadera intención era el continuismo. David Sánchez: todos los que cometan corrupción deben ser llevados ante la ley, no debemos de creer en partidos políticos, y eso es lo que pasa, que nos dejamos llevar por nombres de partidos. Los castigos deben ser por el daño que causen a los ciudadanos, sea el presidente quien sea. Vicente Sánchez: seamos serios, el acuerdo de Cartagena no incluye actos de corrupción. Yo esto lo veo más como una camisa de fuerza para sentar a Manuel Zelaya en el diálogo y opacar las últimas incautaciones, y como siempre los medios prestándose a distorsionar la realidad. Dios guarde Honduras. Marco Valenzuela: aunque la pregunta desde un principio es sesgada, dice, la respuesta obvia es claramente no. Nadie bajo ningún acuerdo debe ser impune, y el acuerdo en ningún párrafo para la corrupción. Wilfredo Betancourt: eso no es persecución política, la justicia debe ser para todos. Ok. Natanael dice: Renato, ¿y cuál es el problema que se investiguen a todos por igual? Si son pulcros, no les encontrarán nada. Es más, ellos, para desvanecer todo, deberían decir que anulen el acuerdo de Cartagena. Y si no han cometido ningún delito, ¿cuál es el problema que se investigue? Ok, le tengo un par más todavía. Alfredo Ventura dice: exigimos la derogación de la amnistía en el Congreso Nacional, que otorgó privilegios a los victimarios del golpe de Estado y le dio hasta un partido político a Romeo sin tener los requisitos. Y el último de este segmento, dice Rixi Moncada, que el acuerdo de Cartagena no impide que se juzgue al gobierno del poder ciudadano. Entonces, que las autoridades juzguen y ya dejen de hacer el show mediático de que mela aquí y mela allá. Más mensajes un poco más adelante, ahí la pregunta la tiene, y tenemos también Facebook e Interacel un poquito más adelante. Renato. Y ese es el espíritu del programa. Aquí llegan también mensajes, una gran cantidad. Ese es el espíritu del programa. Que nadie a partir de esto que estamos viendo justifique que si se le presenta requerimiento fiscal es persecución política. A partir de todo esto que estamos viendo, de los aseguramientos de los edificios de los partidos liberal y nacional. Así fue que nació la polémica que condujo a Rixi Moncada hoy al programa. Si vienen requerimientos fiscales contra cualquier persona, contra más gente del Partido Liberal, Nacional, del PINU o del Libre, que nadie se ampare en nada que me están persiguiendo, siempre y cuando el Ministerio Público sustente que se ha cometido un ilícito. Ahí estamos totalmente claros. No ocupan plena prueba, ya no le demostré que lo que ocupan solo es evidencia. Si aquí es facilito hacerle un proceso a usted, o hacérmelo a mí, o hacérselo a cualquiera de las personas que están aquí. Es facilito. O sea,
volvemos al tema, este país es un país sin justicia, Renato, aquí no hay justicia. Y por supuesto, mire, es que quiero reiterar el tema de lucha contra la corrupción. Por eso deberían, es fundamental, es fundamental. Sumarse ustedes al diálogo para ir consensuando que el país necesita este tipo de reformas. El país lo que ocupa es que exista una verdadera voluntad política para reconocer la comisión de los grandes hechos delictivos que le han ocasionado tanto perjuicio. Y usted me preguntaba recién sobre el tema de el 184. Yo le dije, técnicamente ese artículo es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Pues es inconstitucional porque la regla es el respeto a la libertad. La regla no puede ser la prisión preventiva. La prisión preventiva debe ser una excepción, salvo que, como le digo, queramos que el país se constituya en un campo de concentración. O sea, si la libertad es la regla, es por lo que debemos trabajar. Y a mí me alegra que me haya citado que la recomendación la hace la Comisión Interamericana, porque esto es asunto de momentos. ¿En qué momento se reformó el 184 para volver esos 21 delitos con un mandato directo para los jueces que debían ordenar ahí prisión preventiva? ¿Qué era lo que estaba detrás? Hay que ver cuál era ese momento político y cuál era la pretensión de esa reforma. Porque, le reitero, en esta Constitución remendada, parchada, violada, en el Código Penal, en el procesal penal, uno ya no sabe en este país cuáles son las reglas que están vigentes. Porque nos cambiaron de la noche a la mañana todo el andamiaje jurídico que había sido construido con enorme esfuerzo y con gran participación desde los años 90. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿es inconstitucional el artículo 184 porque lo dice la Comisión Interamericana? Mire las contradicciones de esta institucionalidad actual y de quienes la dirigen. Ahí sí vale lo que dice la Comisión Interamericana, ¿no? Ahí sí vale para el 184. Pero la Comisión Interamericana, mire, el 28 de junio de 2009, ruptura del orden constitucional en Honduras. El 28 de junio de 2009. Pero esto no vale en ningún tribunal. Yo lo he presentado en todos lados, incluida la Procuraduría de la República. Se refieren a los hechos ocurridos. O sea, a la fiesta que ocurrió el día domingo 28 de junio. Sin respetar los más de 300 asesinatos que hay. Y le doy un dato más sobre la Comisión Interamericana, porque yo creo que debemos aprender a respetar el bloque de convencionalidad, que debemos aprender a respetar el derecho interamericano, el derecho supranacional al que nos suscribimos como Estado, para no convertirnos en el hazme reír. Y le voy a dar, ¿qué dato? Esta es la sentencia de los jueces, por la que condenaron a Honduras a pagar $1.126.435, es decir, 25 millones de lempiras, un poco más de 25 millones de lempiras. Condenaron al Estado de Honduras por haber despedido a estos jueces que participaron en las movilizaciones contra el golpe. ¿Quién va a pagar estos 25 millones? Porque estamos hablando de la persecución, ¿no? El presidente Zelaya despidió a Gabriela y le embargaron la casa. Están a punto de quitársela y la va a entregar porque no vamos a apelar en ese fallo. Con la sentencia que dicte el juez, con esa sentencia nos vamos a quedar. Y es la instrucción que yo he recibido de parte de él, de no apelar ese fallo. Le va a entregar la casa a Juan Orlando Hernández por haber despedido a Gabriela, estando dentro de sus facultades como presidente de la República. No me vayan a decir que eso es justicia, que eso no es persecución política, por favor. Y estos 25 millones de la Corte Interamericana, ¿quién los va a pagar? Los va a pagar Rivera Vilés, los va a pagar el Consejo de la Judicatura. ¿A quién le van a cobrar? ¿Y qué casas van a embargar para pagarse estos 25 millones? Y finalmente, estamos hablando del tema de la Corte Interamericana y del valor, ¿verdad? Porque aquí vale para una cosa de las dos, la comisión en Washington y la Corte en San José de Costa Rica. Ambas están compuestas, una por 7 jueces y la otra por 7 comisionados. Y a ambas las conocemos bien y estamos suscritos a esas. Entonces, le damos valor para el 184. Pero cuando yo llevo estas condenas,
me dicen, es que eso lo hizo la comisión, ahí no es vinculante, cuando se alega el golpe de Estado. Y le voy a dejar una copia porque yo sé que usted va a ver. Este es el juicio. ¿El juicio? Que se siguió a Honduras por el despido de esos jueces. Es un DVD, espero que me haya quedado bien grabado para que usted pueda ver este juicio. Creo que dura alrededor de 7 horas. ¿Y al final? Es vergonzosa, oiga Renato, es vergonzosa la posición de Honduras en este juicio. Y ahí lo va a ver porque es el video completo. Cuando uno de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pregunta a la representante de Honduras, a la apoderada legal de Honduras, que es ahorita magistrada de una corte de apelaciones, cuando el magistrado juez le pregunta al otro apoderado del Estado de Honduras, que en aquel momento era su procurador de la República, le hice una pregunta concreta: contésteme si el Poder Judicial tomó o no partido en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Y es vergonzosa la respuesta que le da la representación de Honduras. Somos el hazme reír en la comisión y en la corte, Renato, como Estado de Derecho. Se la dejo, ahí dice no juicio, me respondió al final. CIDH. ¿Debe derogarse ese artículo 184? Lo que le responde, eso corresponde al Congreso. Al Congreso. Pero técnicamente ese artículo es inconstitucional y técnicamente viola el principio, viola el derecho que tenemos todos a ser escuchados en libertad, porque la regla general no puede ser en un Estado democrático la prisión preventiva. Debe y eso derogarse, entonces. Por principio, la regla general no debe ser la prisión preventiva. Y debe dejarse a los jueces en libertad. A los jueces debe fortalecérseles el arbitrio judicial y debe garantizárseles su carrera judicial sin persecución interna, igual que a los fiscales. Y en ese arbitrio judicial, cada juez y magistrado debe actuar. Y por supuesto, la criminalidad grave, la criminalidad organizada, la que representa peligro de fuga, la que representa peligro de obstrucción en las investigaciones, a ese tipo de criminalidad, reuniendo los requisitos ya establecidos en la ley y que han sido objeto de estudios y de desarrollos científicos, esa debe entonces mandarse a prisión como excepción. Eso es lo que debe ocurrir. Bueno, abogada, le prometí tenerla hoy en el espacio. Hubiese preferido el debate, ahora será unilateral, pero tenía todo el derecho de venir a participar. Ella hoy nos ha revelado que Gabriela Castellanos se desmarca de este comunicado y que le ha dicho a ella, diga que la responsabilidad de ese comunicado es de la Junta Directiva del Consejo Nacional Anticorrupción. Queda claro que Cartagena no protege a nadie que sea requerido por asuntos de corrupción. Eso queda totalmente claro. Y además, Renato, yo creo que es importante decirlo. Yo le insistía, no podemos continuar amputando los derechos y las garantías de los ciudadanos. La lucha contra la corrupción es bienvenida. Nosotros la hicimos desde el gobierno del Poder Ciudadano, con la ley de transparencia. Y aunque canse a ciertas personas que uno la repita, los secretos son proclives a la corrupción. En el caso de nuestro gobierno, no hay una tan sola ONG, porque nosotros no éramos creadores de ONG para saquear al Estado. Y por eso no es porque estamos amparados en ningún acuerdo, que llevan 10 años persiguiéndonos sin poder demostrar las mentiras que ellos construyeron y enlataron. Y que quede claro, Renato, en este país ya basta de injurias y calumnias. Ya basta de la difamación. Hay que ponerle un alto. Y en estos medios hay que hacerlo con toda propiedad, igual que en el resto de los medios. O sea, que la persona esté perseguida, que yo esté enfrentando 5 o 10 procesos en el Tribunal de Cuentas, todos hechos post golpe de Estado, que el presidente Zelaya esté sometido al Tribunal de Cuentas por 20 hechos, que si yo se los relato aquí,
usted va a estar de acuerdo conmigo que no son constitutivos ni de responsabilidad administrativa y mucho menos de responsabilidad penal. Le doy 4 ejemplos, porque sé que va a quedar ahora en la segunda parte del debate. Se puede reparar un presidente porque monta un evento para la firma del ALBA. Se puede reparar un presidente porque compra la edición de los libros de Roberto Sosa para apoyar a los escritores hondureños y además luego distribuirlos entre los estudiantes. Se puede reparar a un presidente porque celebra el aniversario de la muerte de Clementina Suárez en este país. Se puede reparar a un presidente porque se compran 20 cajas de puros para entregárselas a las visitas en los distintos eventos que se tenían en la Casa Presidencial. Y termino diciéndole, mientras el presupuesto del Gobierno del Poder Ciudadano para la Casa Presidencial en el año 2006, 2007, 2008 y 2009 no pasó de 500 millones, hoy el presupuesto que tiene Juan Orlando Hernández en Casa Presidencial es de 1.800 millones de lempiras. 1.800 millones de lempiras. Entonces esas son las injusticias. Podemos hablar de los 20 casos que dice CNA que le fueron llevados en las cajas. Los conozco todos y los llevo en mi memoria porque llevo 8 años defendiendo de esas investigaciones sin documentación que tiene el Tribunal de Cuentas. Tendremos otras oportunidades. Y yo espero, tendremos Renato, otras oportunidades. yo espero tenerlas. Aquí las ha tenido siempre y las tendrá. Rixi ha dicho hoy también que mientras no sea un tribunal popular, ella no va a liquidar esos fondos de la cuarta. No he dicho eso. Yo he dicho que nunca me he opuesto a la liquidación y que estaré siempre dispuesta a hacerlo cuando llegue el juicio de la verdad, cuando este Estado recupere su condición de Estado, no de dictadura, no de dictadura. Por supuesto que sería lo ideal, que sería lo ideal. No es falso lo que te dicen. Mire, Renato, pero le voy a dejar para cerrar el programa nuestro posicionamiento político ideológico, porque está claro que combatir la corrupción no es combatir 1 o 2 casos aislados. Combatir la corrupción es combatir el sistema que la genera, y se quedan temas en el aire de corrupción como el del ENE, porque el ENE hoy por hoy, al igual que Coalianza y los 3 grandes fideicomisos que han quebrado esa empresa, son un clarísimo acto de corrupción, porque hoy por hoy los hondureños necesitamos saber por qué se repara darle becas a los hijos de los taxistas, pero no se repara los beneficios que el Estado le ha dado al COEP a través de certificados para que cobre mensual el tema de las importaciones, por lo que el COEP recibe miles de millones de lempiras. Esas son las comparaciones que tenemos que hacer dentro del sistema para combatir este sistema que genera corruptos y genera corrupción. Quedamos pendientes para seguir debatiendo estas temáticas, Rixi. El otro invitado que tengo dice que no es tan cierto que el Poder Ciudadano fue tan transparente. Así que por favor continúen con nosotros.